Porque después del Señor Jesucristo, recuérdese usted esto, esta es la verdadera iglesia, después del Señor Jesucristo hubo una gran persecución, donde los apóstoles, de hecho los apóstoles fueron los únicos que quedaron en Jerusalén, en Judá y en Samaria y hasta los confines de la tierra, pero ellos quedaron ahí, y todos los demás fueron esparcidos a las diferentes regiones, a las diferentes tierras, para poder llevar con eso el reino de Dios. Y ellos quedaron pues ahí. Después, con todo esto de la persecución, mataron a los apóstoles. ¿Cuántos saben que todos los apóstoles murieron? A todos los mataron, a todos a filo de espada, otros hasta le dieron un martillazo, otros los partieron con una sierra así como si fueran árboles. Al último, el que no murió de una manera tan trágica, pero que pasó por eso, fue el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis. Todos dicen, no, pues él murió de viejo en una isla. No, estaba cumpliendo el plan perfecto y divino de Dios. A Juan, el apóstol del Apocalipsis, lo metieron en una olla de aceite hirviendo, hermanos. Imagínense ustedes eso. Y salió, y gracias a Dios, pues por milagro del Señor, que era a propósito para que diese testimonio de lo que Dios había hecho en él, y aparte la revelación tan grande, eso era para manifestar que Dios estaba con él. Y una vez que todos sabían que Dios estaba con él, cuando él escribió el libro del Apocalipsis, pues quedó como verídico verdaderamente, porque tenía el testimonio de que Jehová, Jesús, estaba con él, ya que lo habían hervido y no le había pasado nada, digamos así, que no había muerto. Entonces, después de ellos, la iglesia siguió perseguida por muchos años. Todo el tiempo ha sido perseguida la iglesia cristiana, precisamente por lo mismo, porque Papá Dios, cuando dejó el Antiguo Testamento para llegar al Nuevo Testamento, a eso es a lo que vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a derrocar las artimañas de Satanás, que ya tenía la iglesia toda corrompida. Los sacerdotes ya hacían lo que están haciéndolo hoy en día los pastores, robando, ultrajando, mintiendo a la iglesia. Entonces Papá Dios, llegó el momento en que se fastidió de todo eso. Ya llegó el tiempo donde el Señor dice, ha subido hasta mi nariz el aroma de su pecado. Por eso dice, será como en los tiempos de Noé. Y sí, de Noé, ¿verdad? Dice, y hoy en día estamos en esos tiempos, como en los tiempos de Noé. Mire usted la perversión, mire usted la iniquidad, mire usted el pecado por todos lados. La Biblia dice, por la causa de la multitud del pecado, el amor de muchos se enfriará. Ya lo estamos viviendo nosotros. En ese tiempo, cuando sucedió con el Señor Jesucristo, que ya estaba todo totalmente en desorden, fue cuando el perfecto plan de Dios se acomoda para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nace nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que hacía? ¿A quiénes reclamaba Cristo? ¿Quiénes eran los fariseos? Los que conocían a los religiosos. Los religiosos, los que conocían. Mire, ponga atención en esto. Los religiosos no eran personas malas, no eran personas mundanas. Al contrario, los religiosos eran personas de iglesia. ¿Eran personas qué? De iglesia, que conocían la palabra de Dios. La sotana, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ellos lo hacían. Se ponían el pectoral, las 12 piedras, la mitra, el urim, el turim, todo lo que dice inclusive el incienso. Cuando usted bautizó a su niño, que llevaban el incienso y todo eso era religiosidad del Antiguo Testamento, que se llevaba a cabo por los cristianos, por así decirlo, por los que seguían a Papá Dios, a Jehová de los ejércitos. Todo era, pero llegó el momento que estaban tan corrompidos que el Señor Jesucristo, cuando Él llegó, les empezó a reclamar todo eso. Y como ellos no quisieron cambiarlo, porque dijeron, pues igual que hoy en día, ¿no? Los pastores, se nos acaba el negocio, si vamos a dar duro a las personas, se nos acaba. Si esto nos están ganando a los adeptos, mira, con tanta palabra que dice, nos está ganando. Entonces lo que hicieron fue crucificarlo, perseguir a la iglesia. Y la iglesia, por eso dicen yo no sé de dónde sacaron los católicos que Pedro era el primer papa, porque pues en sí no era él de la iglesia de los fariseos. Sí, él fue mandado, encargado, adiestrado para discipular a los fariseos. Por eso Pablo le dice, yo que soy fariseo de fariseos, me mandan con los gentiles, y a este gentil lo mandan con los fariseos. ¿Sabes por qué fue eso? Porque Saulo de Tarso era un hombre muy bien ilustrado, tenía mucha doctrina, mucho conocimiento. Él era, digamos así, de la burguesía, era un general de los ejércitos, tenía muchísima educación. De hecho, él se lo dice a los religiosos,
Dice, yo soy fariseo de fariseos. En otras palabras, él les decía, yo soy instruido a los pies de Gamaliel. Lo mejor de la crema y la nata de la religiosidad, Pablo lo era. Entonces, como él era tan elevado y tan orgulloso, lo que hace Dios es, a ti te mando con los gentiles, con los que no saben. Por eso Pablo en un momento dice, todo lo que sé lo tengo por basura, porque aquí de nada me sirve. ¿Cómo te voy a hablar de bioquímica, de neutrones, de protones? ¿Cómo les voy a hablar de biología, arqueología? Decía Pablo, a personas que no saben. Dice, entonces todo lo que sé lo tengo por basura. Dice, ahora solo me guío por el Espíritu Santo. Y era poderoso en la palabra porque era guiado por el Espíritu Santo. Lo mismo sucede con Pedro. Pedro era un hombre pescador en aquel como de lo peorcito. No que fuera pobre, vuelvo a remarcar, porque en la mañana hablábamos de lo mismo. No es que la pobreza esté relacionada con la humildad, nada tiene que ver eso. Decíamos de Eliseo, Eliseo no era pobre, Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes y él trae 11 y él traía la 12ª. Pedro no era un pescador cualquiera. Pedro dice que tenía sus cuadrillas de pescadores. Eran dueños de la barca, traían gente trabajando para ellos. La pobreza no tiene que ver nada con la humildad. Sin embargo, conocían cómo hablaba Pedro, andaba entre el vulgo. Hagan de cuenta los que trabajamos o los que trabajábamos en construcción. La gente nos tiene o los tiene por lo peorcito, ¿no? Hablan y dicen y ponen el piolín por la mañana y el piolín por la noche. Bueno, quién sabe qué tanto escuchan, y puras tonterías escuchan, y así los catalogaban a los pescadores también, de lo peor, de mal hablados, mal educados. Entonces saca el Señor a Pedro y lo manda con los burgueses, lo manda con los que sabían de química, de biología, sabían de todo. Y cuando escuchaban hablar a Pedro, por eso se quedaban sorprendidos. Dijeron, pero este pescador, ¿de dónde tiene tanto conocimiento? Porque se quedaban sorprendidos, sabían que había estado con Jesús. Y cuando le escuchaban hablar decían, este es su discípulo. Por eso es que lo descubrieron. ¿Te vistes como él? No, yo no me he visto como él. Y así abre el pecho así. No, hablas como él. Y empieza a maldecir. No, que yo no. Te pareces. Hasta la figura había agarrado. Dios mío, hasta que lo tuvo que agarrar y salir corriendo. Así es en nosotros. En iglesia, amado hermano mío, cuando esto sucede, el Señor nace, el Señor Jesucristo, y empieza la gran revolución en el momento que los apóstoles son dispersos. Entonces la Iglesia Católica empezó a prohibir acerca de la Santa Inquisición. Ahí se va a dar cuenta usted, ellos fueron los que inventaron, quiero creer, la tortura, amados hermanos. La CIA se queda corta comparado con lo que era la Iglesia Católica en lo que es la Santa Inquisición. Como no hay muchos niños, le voy a dar unos pequeños ejemplos. Tenían unos pilares que al final terminaban con unos picos así de embudo, pero delgaditos, y ahí los sentaban, hermanos, y estas cosas penetraban en el ano de las personas y les rompían los intestinos. Y a otros los encajaban en estacas y por el ano y les salían por la boca. Los desollaban, quiere decir que le arrancaban la piel para ver cuánto duraban. Estaba como Hitler. Hitler hacía lámparas de la piel de las personas, hacía jabones de la grasa de las personas. Así es que cuídense los que estamos gorditos, porque si llega Hitler nos va a agarrar primero. A los gorditos los dejaba morir de hambre para ver cuánto tiempo aguantaban en sus cuerpos. O sea, era algo terrible. Eso era lo que hacía la Iglesia Católica. De hecho, si usted estudia bien, encuentra un libro, el libro se llama El Papa de Hitler, porque la Iglesia Católica estaba coludida, o sea, estaba unida a Hitler. Ellos así como estábamos hablando esta mañana de que los profetas ungían a los reyes, asimismo desde los tiempos de la burguesía, inclusive en los países donde todavía hay reyes, no puede haber un rey si no es que es ungido por un eclesiástico. Tiene que ir el papa o el obispo, lo que sea que esté por ahí cerca de ellos, y tienen que ponerle la corona, tiene que estar ahí, tomarle protesta con la Biblia a la persona que va a tomar el trono. Entonces todo eso ha sido parte de esa iglesia. Mantuvo oculta la iglesia cristiana, los perseguían, nadie se podía llamar cristiano, y con el tiempo uno de ellos mismos fue el que inició todo, la separación de la verdad de la injusticia, porque ellos cobran, usted sabe, por todo. Entonces Martín Lutero, ¿cuántos conocen de Martín Lutero?
Gloria a Dios. Martín Lutero se da cuenta, leyendo las escrituras. Martín Lutero era un escriba. Él traducía las escrituras al idioma latín, o al idioma que estuviera en curso, y él se dio cuenta de todo lo que la iglesia estaba haciendo, y él dijo: oye, todo lo que nosotros estamos haciendo y practicando no está en la Biblia. Y lo excomulgaron. Bueno, si usted lee la historia también de Martín Lutero, enorme, está preciosa. Lo excomulgaron, le decían, lo quitaban, le decían: te vamos a... Bueno, el Papa le decía: te vas a ir al infierno, lo condenaban. Y decía: haz lo que quieras, el que está mal eres tú. Y lo defendió un rey. Y bueno, total, que Dios siempre ha defendido a sus siervos que están de parte de la verdad. Para esto, Martín Lutero sale de la iglesia católica, un monje, y les clava 95 tesis. No le voy a dar historia, solo quiero que encuentre un recuento cuando yo le hable de la iglesia tradicional, que es la iglesia católica. Entonces les pone las 95 tesis, que quiere decir 95 cosas que ellos practicaban que no estaban en la Biblia, y que a causa de esas prácticas extraían monedas, o sea, extraían la economía del pueblo para mantenerse ellos. O sea, esto está tremendísimo, hermano, porque si nos vamos desde el tiempo de antes del Señor Jesucristo, la iglesia, como le dije, que se habían corrompido, tenían prostitutos y prostitutas que servían a la iglesia, y con lo que esos ganaban ofrendaban eso todo. Bueno, está terrible. Por eso le digo que es la iglesia tradicional. Vienen de tradiciones. Todo eso y todo eso son tradiciones del Antiguo Testamento que terminaron en el momento que entra el Señor Jesucristo. No era la ley, son tradiciones. Era la ley ceremonial, era la ley sacerdotal, las cuales Jesucristo vino a terminar con ellas porque los sacerdotes se habían corrompido. En otras palabras, se habían vuelto malos, para que me entienda. Se corrompieron, se volvieron malos. Viene el Señor Jesucristo. Entonces Él da un nuevo enfoque a lo que es la iglesia. Con eso sigue la iglesia católica, sigue la iglesia cristiana o escondida, porque estos, usted sabe que la Biblia la han querido destruir por los católicos. ¿Cuántos se recuerdan? A ver si está la hermana, no está aquí. La hermana, donde la iglesia católica permitía solamente que hubiera Biblias en las casas de personas que tenían con qué, digamos, ofrendar, diezmar. Y aparte de eso, se las tenían con un candado que solamente tenían los sacerdotes. Entonces, cada domingo, así como usted lo visitaban los testigos de Jehová, ellos iban a las casas y les abrían la Biblia, y ellos eran los que la leían. ¿Sabe por qué? Porque estaban en latín. Y si usted ha visto, no me recuerdo, pero ya pronto vamos a traer nuevamente videos. Por ahí también lo posteamos una vez en Facebook, donde están haciendo una ceremonia en el Vaticano, y están cantando, y donde dice que Jesucristo es el hermano de Satanás, y que están adorando plenamente. Ahí lo dice, y está traducido, y usted lo mira, usted lo busca y encuentra toda la traducción. Están adorando a Satanás. El árbol de la genealogía, dicen ellos, de Cristo, cuando se siente el Papa en la silla, que está esa cosa así, son puros demonios que están ahí. Entonces, esa es la iglesia tradicional. Vienen de la tradición. Recuérdense que religión quiere decir el medio del hombre para llegar a Dios. El hombre tratando de llegar a Dios por sus propios medios. Eso es la religión. Entonces la religión es una tradición. Son ellos tratando de llegar a Dios por sus propios medios. Yo les decía a los que conocimos la iglesia católica, cuando pasábamos por la iglesia católica, o que era la iglesia católica, pasábamos y nos dábamos una persinada y nos sentíamos holies. ¿Por qué? Porque es una religión, es una tradición que así nos hacen sentir. O cuando llegaba el miércoles de ceniza, llegaban, te ponían ahí y ni sabes qué te ponían. Yo trabajé en una catedral y yo te puedo decir muchas cosas que pasan que, y si te enteraras, hubieras renunciado desde mucho antes a lo que era la iglesia católica. Pero en fin, todo ese trasfondo solamente para decirle que hoy en día, cuando Martín Lutero hace esto, de ahí sale el cristianismo nuevamente. No porque estuviera dentro de la iglesia católica, sino porque la iglesia católica lo oprimía para que no pudiesen ejercer, para que no pudiesen hablar. ¿Cuántos saben? Apenas hace poco encarcelaron no me recuerdo si lo puse en las redes sociales, pero el 2011 encarcelaron a una pareja que estaba dando estudios bíblicos en su casa. Apenas hace... No, 2016 fue el año 18, 7, 16, el año antepasado, ¿no?
¿Antepasado? Hace 2 años entonces. Hace 2 años, en el 16, encarcelaron a una familia que estaba dando estudios bíblicos y los multaron. Y si siguen andando, les decían, los vamos a seguir multando. Bueno, eso está sucediendo aquí en California. ¿Sí fue en California? Fue aquí en California donde sucedió eso. Entonces imagínense hasta dónde estamos llegando ya. Todo eso ¿de parte de quién? De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, y no estoy hablando de la Iglesia Católica, pero quiero que encuentre el trasfondo, porque le voy a hablar precisamente acerca de eso, de lo que es el reino de Dios y de lo que es la iglesia tradicional. Cuando la iglesia cristiana empieza a salir nuevamente, porque ahora ya se habían rebelado en contra de la iglesia católica, ya no podían estar matando como se les daba la gana para ocultar sus pecados. Entonces ya se empiezan a formar iglesias cristianas nuevamente, empiezan a formarse las iglesias cristianas y se empieza a levantar nuevamente el poder de Dios en la iglesia. ¿Y qué es lo que hace la iglesia católica? Nuevamente quiere volver a silenciar la iglesia. Esta vez no pudo. ¿Y sabes qué pasó? Entonces empezaron a convertir igual que nosotros. Ahora tienen lenguas como nosotros, danzan como nosotros, hablan como nosotros, predican como nosotros. ¿Por qué? Porque son una iglesia tradicional que solamente sabía seguir sus tradiciones. Y gracias a eso, muchos de los católicos hoy en día se están dando cuenta que hay algo más que la religión, algo que se llama relación con Cristo. Están muchos dejando ya las imágenes. Por eso la Biblia dice: alza los ojos y mira, la cosecha está lista, hermano. La cosecha está lista. Así como un día las personas fueron por nosotros, es tiempo de nosotros ir por ellos. Así como un día personas se preocuparon porque tú conocieras la verdad, es tiempo de que ahora tú te preocupes porque alguien, de perdido uno, la verdad. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo tengo muchas personas que oraron por mí, a los cuales les estoy profundamente agradecido, profundamente. Número uno, el que no se me olvida nunca, mi abuelo, que gracias a sus oraciones pienso, el Señor tuvo misericordia de mí, no paraba de orar, no paraba de pedirle a Dios que yo conociera sus caminos cuando yo era pequeño. Número dos, el compañero de trabajo que estuvo dispuesto a ser humillado y golpeado, pero que yo conociera al Señor Jesucristo. Esas dos personas nunca se me van a olvidar de mi corazón. Mire, cosa tan profunda. Después de que este compañero de trabajo me trajo a los pies de Cristo, gracias al Señor, me reconcilié con él y demás. Después de eso, él sucede que se perdió. ¿Sabe por qué se perdió? Escuche bien esto: por tanta intelectualidad. Él decía: no, es que yo voy a escribir un libro, y él se metía en escribir libros. Él quería escribir libros y se metió mucho a estudiar, y después decía: ¿para qué voy a la iglesia? Ya sé todo. Y terminó nuevamente de borracho, terminó nuevamente en las drogas, terminó fuera de Dios, porque después decía: ya me lo sé, ya me sé la Biblia, decía él, ahora yo voy a escribir libros. Está como Walter Mercado, ¿no? Que quería escribir la Biblia otra vez, que Dios le había dicho que escribiera la Biblia. ¿Y cómo sabe, pastor? Pues son rechismosos ahí, hermano. Todo pasan en las noticias. ¿Quién era el otro que estaba escribiendo la Biblia también? ¿Quién? Satánico. No, los satánicos ya la escribieron desde cuándo. Pero en fin, todo eso que le he dicho ahorita es solamente para entender lo siguiente. Dentro de la iglesia cristiana, la iglesia cristiana, hay una iglesia tradicional y hay una iglesia de reino. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la iglesia tradicional y la iglesia de reino? Que la iglesia tradicional quedó sujeta, ¿quedó qué? Sujeta a las leyes de la católica, en silencio y en 4 paredes. Por eso muchos no evangelizan, porque el yugo católico todavía está por encima de ellos. Tienen miedo. Y es que van a decir que soy cristiano. Así decían los antiguos, pero porque el decir que eran cristianos les costaba la cabeza. Y hoy en día la gente quedó bajo el yugo de la iglesia católica. Entonces hay una iglesia tradicional cristiana que está dentro de 4 paredes, no hablan nada, hablan quedito, son muy amorosos, es todo aquí en silencio, escondidos. La iglesia del reino no. La iglesia del reino, mira, Pedro caminaba y la sombra tocaba a los muertos y los muertos resucitaban. Pablo venía y le decía: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Los levantaba paralíticos de nacimiento. Aleluya. La iglesia del reino
Cuando una persona que está en una iglesia de reino, amado hermano mío, algo pasa, algo tiene que pasar. Yo no sé si a ti te pasa, pero si no te pasa, ten cuidado. Pero cuando tú llegas a un lugar, la atmósfera tiene que cambiar, porque tú eres un transformador de atmósferas. Tú eres de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo, no lo está diciendo el pastor. El Señor Jesucristo dijo: el reino de Dios está en vosotros. Lo consiguiente, por ende, nosotros cuando vamos a un lugar, cosas suceden. No, cosas suceden. Yo no sé si le hay enfermos, usted llega y ora por ellos y sanan. Aleluya. Algo sucede cuando una persona del reino está en un lugar. Eso es lo consiguiente a una iglesia tradicional cristiana. Va un cristiano y ni saben que es cristiano. Van a servir de comer, él come así, hasta ni quiere orar porque se dan cuenta que es cristiano, porque tiene una tradición solamente, porque le da vergüenza, porque le da pena. Anteriormente porque los mataban, hoy en día porque los juzgan. Entonces están calladitos así, los tienen bajo el yugo católico. O sea, no hables, no te rías, no digas que eres cristiano. Puedes practicar tu religión, pero no tengas una relación con Cristo. Eso es lo que es la iglesia tradicional y la iglesia. Pero los que son de iglesia de reino saben que dentro de la iglesia cristiana, siempre va a haber una división entre la iglesia tradicional, los cristianos, digamos, no sé cómo poner, zapáticos o ¿cómo son los políticos? Los tradicionales, conservadores, la iglesia conservadora y la iglesia como nosotros, ¿no? Escandalosa, los socialistas, ¿qué? No, los revolucionarios, amén, esa palabra me gustó, los revolucionarios, ¿no? Dentro de la diplomacia están los que son los conservadores, dentro de la iglesia cristiana también, usted investíguelo. Por eso cuando las elecciones y todo dicen la iglesia conservadora, se está refiriendo a la iglesia cristiana conservadora, a los que apoyan, a los que dicen, como dijo el hermano, la diplomacia está de por medio. Todo eso es la iglesia cristiana conservadora. Y hay la iglesia cristiana de reino, que somos nosotros, que todos nos quieren silenciar, que dicen: pero ¿qué está pasando con esto? ¿Pero por qué son tan gritones? ¿Pero por qué oran y algo sucede? ¿Por qué tienen tanta fe? ¿Por qué van y hacen escándalo a todos lados? ¿Por qué la gente tiene que poner su enfoque en ellos? Porque somos diferentes a ellos. Por eso. Pero dentro de la iglesia está esa división entre lo que es la iglesia tradicional y la iglesia evangélica pentecostal, que somos nosotros, que somos más escandalosos. Ahora, una de las cosas es precisamente eso, que está dividida la iglesia en dos iglesias, la tradicional y la iglesia de reino. Pero para conocer la iglesia de reino, tenemos que conocer lo que es el reino. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de eso. Ahora traía algo que decirte acerca de eso, pero no voy a tener mucho tiempo porque tenemos otras cosas que vamos a pasar. Así de que te invito a que abras tu Biblia junto conmigo en el libro de Segunda de Reyes. Cuando estés ahí me das un amén. Amén. Gloria a Dios. En otra ocasión te voy a dar lo que es el conocimiento del reino de Dios. O si me alcanza el rato, te lo doy como un bonus. ¿Ya estamos por ahí? Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Al contrario, nuevamente, I refresh myself. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Empiezo a leer en el versículo 8, que dice lo siguiente. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quedare en él.
Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Pon atención ahora, amado hermano mío. Está hablando de una mujer importante. En lo espiritual, nosotros conocemos que la iglesia es la novia de Cristo. Por lo tanto, es una mujer. La iglesia es una mujer. Diga, yo soy la novia de Cristo. Eso. No tenga miedo, aunque sea varoncito. No tenga miedo. Somos la novia de Cristo. Amén. Entonces, como iglesia, somos la novia de Cristo. Ahora ponga atención. Dice que había una mujer importante. ¿Cuántos de aquí son importantes? Yo no sé usted, pero decía que él, con dinero o sin dinero, pero sigo siendo el rey. Alabado sea el Señor. Usted es importante. Dice que había una mujer importante, había una iglesia importante, había una persona importante en ese lugar que le invitaba insistentemente a quedarse ahí. ¿A quién? Al profeta, al varón de Dios. Amado hermano mío, la Biblia dice que Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. Usted, como mujer importante, como iglesia de Cristo, debemos de buscar insistentemente, dice aquí la palabra, a Jesucristo. Dice que lo buscaba insistentemente y le invitaba a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Le hago una pregunta: ¿cómo se llama esto? El pan de vida, el maná. Entonces, ¿a qué invitamos a Jesucristo? A comer. Él es el pan de vida. Él dijo: este es mi cuerpo que por vosotros será entregado. Yo soy el pan de vida. Entonces, cuando la mujer, cuando la iglesia debe de buscar insistentemente al profeta. Aleluya. Debes de buscar, no entendiste, debes de buscar insistentemente al varón de Dios. Llegar a la estatura del varón de Dios. Aleluya. Dice, lo buscaba insistentemente para que se quedase a comer. O sea, en otras palabras, a que se quedase con ellos a comer. Y lo invitaba insistentemente. Continúa diciendo: y él pasaba por ahí y venía a la casa de ella a comer. Cuando nosotros buscamos insistentemente a Jesucristo, no se trata solamente de buscarlo, sino buscarlo insistentemente, para que él pueda. Recuerde que él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré y cenaré con él. ¿Te estás dando cuenta? Entonces la mujer dice que hay una iglesia, cuando hay una iglesia insistente en buscar la profecía, va a llegar, porque la profecía es el Señor Jesucristo. Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19:10, el testimonio del Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cuando nosotros buscamos insistentemente a Jesucristo, insistentemente la profecía va a llegar, porque Él está esperando, Él está tocando, Él quiere que alguien oiga, hello, Él quiere que alguien diga amén, aleluya, Señor, aquí estamos, ya te oímos, vamos a abrir, Señor, entra y come con nosotros. Debes de buscarlo insistentemente para que Él pueda venir a comer contigo. Ahora pon atención en lo siguiente, continúa diciendo el 9. Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento y de paredes y pongamos ahí, mira, un pequeño ¿qué? Aposento. El problema con la iglesia tradicional, y tú lo escuchas cuando abren los servicios y cuando los cierran y todo. Pon atención los que abren servicio para que nunca vuelvan a decir eso. Hello, ¿cuántos abren servicio? Dios mío. Y somos de reino ahora tradicionales. Me muero de un infarto ahí. Renuncio al pastorado. Le dicen cuando abren el servicio: te invitamos, hermanos, vamos a invitar al Espíritu Santo a que venga con nosotros y Señor, te invitamos a que nos visites. ¿Sabes por qué? La iglesia tradicional quiere una visitación. La iglesia de reino se hace una habitación. Amén. La iglesia de reino se hace una habitación, o sea, nosotros queremos que el Señor more en nosotros. La iglesia tradicional solo quiere que los visite. Son hijos
son hijos emancillados, solamente tienen visitas de fines de semana. ¿No le ha pasado? Se separan las familias y nomás vienen a verlos el fin de semana. Así están los hijos de iglesia tradicional, solamente van los fines de semana con papá Dios. Mejor no sigo hablando, ¿verdad? Mejor siga leyendo, pastor. Amén. Pero el Señor no quiere hijos emancillados, hijos de separación. El Señor quiere hijos de custodia completa. ¿Cuántos de aquí les tocó tal vez pelear la custodia? Eso, a nadie, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo que a ti? ¿A nadie le tocó pelear custodia? Qué bueno, ojalá y que nunca. ¿A usted? ¿La ganó? Sí. Aleluya, gloria a Dios. Para los dos, no más para mí, pero para los dos. Híjoles, ni modo, ¿verdad? Pero eso es lo que papá Dios no quiere. Dios no quiere visitas de fines de semana. Dios quiere custodia completa. Él quiere hijos, Él no quiere entenados, para no decir otra palabra, ¿verdad? Porque luego se oye feo, dicen. Entonces Dios no quiere bastardos, Dios quiere hijos de custodia completa. Amén. Entonces dice que los tradicionales dicen: visítanos. Los hijos del reino decimos: es necesario que yo muera para que Él more en mí. Amén. Queremos que el Señor more completamente. Queremos ser una habitación para Dios, no una visitación a Dios. Y le dice: hagamos un aposento de paredes y pongamos ahí cama. ¿Qué significa una cama? Reposo. Reposo es más que el descanso. Ahorita vamos a ir al descanso. Dice que también le pusieron una silla. Silla es descanso. Pero ponga atención usted en esto. Dice: pongamos ahí cama, o sea, reposo completo, donde puede estar, morar. Cuando usted, no sé, los que hemos ido al camping, me comentaba ayer el hermano que estábamos comentando, y dice: no, es la primera vez que fuimos con ustedes a camping, no nos avisaron, dice, y levantamos bien adoloridos piedras. Entonces en esos 2-3 días que estuvimos por allá, anhelaba la cama. Llegó a su casa y dijo: ay, mi camita. Se sentía cómodo. Eso es lo que ella estaba diciendo. Pongámosle una cama, o sea, que repose cómodamente. Pon atención, estamos hablando de la mujer, estamos hablando del varón de Dios, estamos hablando que hay que buscarle insistentemente. Entonces no le hagas una visitación, hazlo una habitación. Que el Señor tenga reposo en tu vida. Que no venga solamente a tu mente, sino que viva en tu corazón. Tu corazón es la cama de Jesucristo. Tu mente es la silla solamente. Si tú le pones una silla, Él va a llegar a sentarse, pero se va a volver a ir. Así como la visita, cuando llega a tu casa, tiene derecho a estar sentada porque está en tu casa. Estoy invitado, pero llega el anochecer y se tiene que ir. La iglesia tradicional es lo que busca, una visitación. La iglesia, amado hermano mío del reino, le dice al Señor: quiero que mores. No quiero arreglar mi casa un día, quiero que siempre luzca hermosa para ti. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Entonces le dice: pongamos ahí una cama, una mesa. ¿Qué significa la mesa? Provisión, sustento. Entonces dice: pongamos una cama, una mesa y una silla. La silla es el reposo. Y una silla y un candelero. ¿Para qué es el candelero? Para alumbrar, para guiar. Entonces, si el candelero está ahí, no hay sombras. El Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y donde Jesucristo está, no hay tinieblas. O sea, en otras palabras, que todo demonio salga fuera del hogar, fuera de la casa, fuera de la novia. Aleluya, glorias al Señor. Y aconteció que un día vino él por ahí. Aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel lugar, en aquel aposento, y durmió. ¿Lo ves? Cuando nosotros en realidad le ofrecemos todo al Señor para que Él pueda morar en nosotros, tú debes de tener una cama, tu corazón listo para el Señor. Debes tener una silla, tu mente, donde Él pueda sentar ahí, que pueda resentar toda la palabra, todo lo que te entra de Él, ahí pueda estar, pero que more en tu corazón, amado hermano mío. No es necesario que el Señor venga nada más y que sepas de la palabra de Dios. Es necesario que viva en ti el Señor Jesucristo. Estaban diciendo ahorita, hay que tratarlos con amor. Amén. Recuérdate, amado hermano mío, vamos a ser agresivos con los
con los cristianos, con los que ya saben, con los que pierden el tiempo nada más, pero con los nuevos, amados, los debemos de amar, debemos de ir, debemos de enseñarles, educarlos, abrazarlos, besarlos, que se note que algo diferente hay en nosotros que no está en ellos, que ellos anhelen tener eso. Estaba la hermana Jenny esta tarde dando un pequeño devocional a ella, y estaba diciendo, cuando yo leí por primera vez la Biblia, dice, yo me encontré con el pasaje donde dice paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza. Dice, yo quiero todo eso. Cuando ella viene a los pies de Cristo, luego nos comenta, dice, otra vez volví a encontrar esas mismas palabras, dice, y ahora sé que las tengo. Aleluya, amén. Porque cuando estamos en Jesucristo, todo lo que Él dice que tenemos, lo tenemos. ¿Cuántos lo creen? Anteriormente decíamos, esta es mi Biblia, yo soy lo que ella dice que soy. ¿Qué dice que somos? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros no, Pedro 2:9, eso es Juan 1:12. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero mira para qué, porque hasta ahí no sabemos. A ver, ¿quién sabe más? Para que anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. Amén. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces nosotros vamos entendiendo que el Señor Jesucristo nos está llamando para hacer la obra de Él, que el Señor Jesucristo quiere venir a nosotros, no solamente estar momentáneamente, sino a hacer una habitación en nosotros. Nos hace falta recibirle completamente al Señor. Yo no sé qué tú es lo que estás haciendo, si solamente lo tuviste o levantaste 4 paredes ahí en tu corazón y que venga el Señor ahí. Por eso es que no se quiere quedar, porque no hay nada, no tiene comodidad, vives intranquilo, vives de aquí para allá, no tienes amor, no hay paz en tu vida. Entonces el Señor Jesucristo no puede estar ahí. Está como en la barca a medio del mar, que de un lado para otro, que los discípulos iban todos atemorizados. Así está tu corazón cuando tú no pones lo necesario para que el Señor Jesucristo more en ti, amado. Andas de un lado para otro, sí, aquí está el Señor Jesucristo, pero no hay reposo, no hay cama. Tu espíritu tiene que tener reposo para lo que está dentro de ti tenga reposo. Cuando andas de un lado para otro, hermano, las mujeres en las mañanas cuando se levantan a hacer el almuerzo, a lavarle a los niños y peinan el pelo, le ponen y le quitan, y bueno, y ahí te quedó una lagañita, a ver, mijo, y bueno, andan bien apuradas, no hay reposo. Entonces los niños empiezan a hacer algo y empiezan a gritar. Ahí no puede estar el Señor Jesús. Estoy haciendo una similación, pero estoy diciéndote que cuando vives con tu mucha ocupación, como le dijo el Señor Jesucristo a Marta, Marta, tan atareada, que te olvidaste de la mejor parte. Tú puedes disfrutar más tu vida cuando vives en paz, cuando empiezas a dar el fruto del amor, el fruto de la paz, de la templanza. La mayoría de nosotros batallamos muchísimo con el temperamento. ¿Por qué batallamos tanto con el temperamento? Porque no hay paz, y donde no hay paz quiere decir que el Espíritu Santo no está morando. Está moretoneando ahí, pero no está morando. ¿Cuántos de nosotros tenemos paz? Pregúntele a su esposo a ver si es cierto. A ver si es cierto que amén. Pregúntele a sus compañeros a ver si es cierto que amén. Entonces, cuando nosotros, para que el Señor Jesucristo pueda morar en nosotros, necesitamos poner los elementos necesarios para que Él more en nosotros. Una cama, tu corazón. Una mesa, la provisión. La provisión, amado hermano mío, quiere decir que tú vas a estar constantemente dando de comer a tu espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Una silla, el descanso. Y por último, dice ahí, para que Él se quede ahí. Y candelero. El candelero es la lámpara, dice la palabra del Señor. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera de mi camino. Es la guianza del Espíritu Santo. Todo eso nosotros no lo podemos tener. Eso solamente viene a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, aquí viene lo inteligente. Dice que la mujer miraba a un profeta pasar todo el tiempo por su casa y le insistía que se quedara a quedar con ellos, a vivir con ellos cuando pasara por ahí, por ese lugar.
lograr. Nosotros debemos de estar insistentemente buscando de Jesucristo. Si tú no buscas insistentemente de Jesucristo, no vas a poder tener paz, no vas a poder tener lo que estás buscando, porque no solamente se desea, se busca, amado hermano mío. Tú puedes desear muchas cosas, pero si no haces nada para lograrlas, no las vas a tener. Estás en tu trabajo, tú deseas un mejor trabajo, una mejor posición, pero si no haces nada para tenerlas, no las vas a tener. No por tu cara bonita te las van a dar. En el Señor Jesucristo tenemos que insistentemente buscar de Él, buscar de su palabra, buscar de su reino, buscar que esto se haga una realidad en nuestras vidas, amado hermano mío. Haz que la palabra de Dios se haga una realidad en tu vida. Practica, amado hermano mío, lo que es la palabra de Dios. Practícala. De otra manera, no vas a poder hacer cambios, no vas a poder tener paz, no va a poder haber nada en tu vida. Nosotros hemos sido encomendados, comisionados por Jesucristo para traer el reino de Dios a la tierra. No, pastor, en la mañana lo miramos. Mira, no lo vamos a poder, como dicen hoy, decretamos que establecemos el reino. No, mira, sí se puede, es verdad. En una manera explicamos y lo sabemos que en una manera parcial sí se puede hacer, porque dijo el Señor Jesucristo, el reino de Dios está. Entonces donde nosotros estamos, ahí hay un pequeño territorio, una embajada, porque somos embajadores de Jesucristo. Hay una pequeña embajada. Cuando usted va a la embajada mexicana o hondureña o lo que sea, las leyes que reinan y no son las de los Estados Unidos, son las del país que es esa embajada. Entonces donde nosotros estamos, las leyes terrenales. ¿Y quién gobierna la tierra? El diablo, Satanás. Dice, sabemos que la tierra, el mundo entero está bajo el sistema o bajo el dominio de Satanás. Pero donde nosotros están establecidas las del reino de Dios. ¿Qué está establecido? Ay, Dios mío. Mire, en el reino de Dios, amado hermano mío, no hay enfermedades, no hay dolencias, no hay escasez, no hay tristeza, porque todo es conforme al reino de Dios. Entonces, ¿quiere decir, pastor, que en su casa no lo hay? No me malinterprete. Tampoco estoy hablando de la manera que hoy en día están manipulando el reino de Dios. No lo estoy hablando de esa manera, pero le estoy diciendo que no hay eso en el reino de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a practicar el reino de Dios, tienen que suceder cosas maravillosas. Tiene que haber poder, tiene que haber autoridad y tienen que suceder milagros. Dios mío. Mire, ayer yo todos los días veo cosas maravillosas de Dios, hermano. Ayer estaba mi niña, mi nietecita, la traíamos nosotros, andaba con nosotros desde la mañana, andaba toda mocosa. Ya por la tarde dice mi esposa, le está pegando la calentura fuerte, dice, la toco yo y digo, ¿sabes qué? Si le está pegando calentura, pum, le pongo la mano y empiezo a orar. Al ratito, hermano, menos de 5 minutos, ella andaba como si nada, se le acabaron los mocos, se le acabó todo. Y no porque sea mi nieta, porque hay poder de Dios, amén. Y el poder de Dios, ¿sabes dónde está? En ti. El Señor Jesucristo dijo, y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios lo dijo y tú crees en Dios, tú tienes que creer que eso está pasando. ¿Sabes por qué no pasa? Porque no lo crees. Y no lo crees porque no lo practicas. Y si no lo practicas, ¿cuándo vas a saber? ¿Cuándo vas a llegar a la madurez de lo que es el reino de Dios? Tienes que entender lo que es el reino de Dios. Para entender el reino de Dios necesitas tener estructura. Estructura profética, estructura de reino, estructura de lo que es el reino de Dios. Bueno, sí te lo voy a dar. Así de que escucha lo que es el reino de Dios, amado hermano mío. Y el reino de Dios no puede llegar así nada más como si. El reino de Dios tiene muchos trabas para llegar a una persona. Primeramente, el intelectualismo no te va a permitir aceptar y entrar al reino de Dios. Pregúntale a quien tú quieras. La mayoría de las personas intelectuales, por eso es que los abogados, los licenciados, los doctores, todos ellos les es difícil, amado hermano mío, creer en todo esto. Las personas cuando ya llegan a la universidad, que empiezan a estudiar las diferentes cultos y religiones, ahí se pierden la guianza que tuvieron hasta de niños. Por eso anteriormente los pastores decían, no los mandes a la universidad porque te los van a endemoniar y todo. Lo que pasa es que abren sus mentes a otras cosas y el intelectualismo les prohíbe, escúcheme bien, les prohíbe el intelectualismo aceptar las cosas de Dios, porque todo tiene que ser bajo el raciocismo. O sea, en otras palabras, la religión
religión griega. Grecia era la cuna, Atenas y todo eso, usted sabe cuando Pablo llegó, era la cuna del intelectualismo. Por eso dice, teniendo comezón por escuchar cosas nuevas. Yo te digo a ti, ¿para qué quieres escuchar cosas nuevas si lo que está escrito hace más de 2000 años no lo entiendes? ¿Para qué quieres escuchar cosas nuevas si lo que está escrito hace más de 2000 años no lo entiendes? Y no es maravilla, amado hermano mío, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si les digo cosas terrenales y no las pueden entender, ¿qué será si les dijera las cosas espirituales? Juan 3:12 dice, si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Dios mío, de la boca del propio Señor Jesucristo salieron estas palabras. Ahora, el reino de Dios tiene que ser revelado a nosotros. ¿Dónde nos van a revelar el reino de Dios? Pues en una iglesia de reino, amado hermano mío. No en una iglesia tradicional. En la iglesia tradicional te van a volver a envolver, amado hermano mío, como cuando estabas en la católica. Persínate, reza el novenario, préndele unas velitas y todo eso te decían para que seas holy, para que tus pecados sean perdonados. ¿Cuál perdonado? Ni que nada, amado hermano mío, por favor. Si bien sabes que cuando ibas con los brujos, ahí estaba la niña, la pinta y la Santa María. Ay, digo, José, María y José, ¿no? ¿Cómo es eso? Jesús, María y José, ahí estaban. Ibas y tenían, y los rosarios, ahí los brujos tenían los rosarios ahí colgados y tenían tantas cosas. Y tú te sentías a gusto porque te identificabas con tu iglesia. Entonces yo te pregunto, la Biblia condena, por eso te digo, ¿para qué quieres cosas nuevas? La Biblia condena desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta el final en Apocalipsis, hechicería, brujería, adivinación, cosas malas, inmundas, borracheras, perjurias, lujurias, lascivias. Lo condena la Biblia. Pero ¿por qué estábamos tan cómodos entonces en eso? Porque nos identificábamos. Por eso, es todo, por eso nos sentíamos cómodos. Porque ahora nos sentimos cómodos en una iglesia cristiana de reino, pues, porque nos identificamos, estamos saliendo de la religiosidad, estamos saliendo del conformismo, estamos saliendo, amado hermano mío, de lo que es la tolerancia, en otras palabras, para entrar a la santidad. Amén. Es todo lo que significa ser salir de la tolerancia para entrar a la santidad. Y esto tiene que ser revelado. ¿Dónde nos lo van a revelar? Mira, la palabra de Dios nos lo dice. Marcos 4:10-13. Cuando estuvo solos, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a ustedes les es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A nosotros nos es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabes esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las demás? Pon atención en esto, tú que dices: ay Señor, perdóname por mi culpa, por mi grande culpa. Dice aquí la palabra del Señor: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Si no entiendes la palabra de Dios, ¿cómo esperas ser perdonado? Si ni siquiera sabes que tenemos que dar fruto, si ni siquiera sabes que tenemos que hacer algo, pensamos que solamente con decir por mi culpa, por mi grande culpa. Te digo cómo se llama eso. No se llama hipocresía, se llama penitencia. Ve a la católica, penitencias, pero de todos modos, con penitencia, rosarios, Padre Nuestras y Aves Marías, te vas al infierno, porque la iglesia condena la idolatría, la iglesia condena la hechicería, la iglesia condena la brujería, la iglesia condena el rosario, porque dice, y dice: no hagas como los falsos e hipócritas fariseos, que hacen largas oraciones repetitivas. ¿Largas oraciones qué? Repetitivas. Santa María, Pinta y la Niña y Cristóbal Colón y no sé qué tanto le decías, y una y otra vez y otra vez. ¿Qué es eso? Ya estabas pensando acá en el novio y con la cosa esa dándole ahí de vueltas. Repetitivo, o sea, en otras palabras, brujería, amado hermano. Entiende lo que es eso. Yo me gustaría que platicaras con alguien que es brujo, de verdad, para que te puedan decir lo que no es un pastor, porque lo dice el pastor y dice aquí: si no crees las cosas naturales que te digo, ¿cómo entenderás las espirituales? Pero un brujo te puede decir todo lo que trae, todo lo que se esconde detrás de todos esos santos, detrás del rosario, del escapulario. Todo eso es brujería. Todo eso es brujería y está manejado por los Illuminati. Los Illuminati, amado hermano mío, a ver si no me censuran. Ay, santo, aleluya. Que me lo corten de una vez por todas.
están manejados y manipulados porque su plan es acabar con nosotros los cristianos. El credo o el pacto, el juramento que hacen los jesuitas son hay un tipo de sacerdotes católicos que hicieron un pacto jesuita, y el pacto de los jesuitas es exterminar a toda costa a los cristianos. El Papa Jorge Alberto Bergoglio, algo así se llama, cuando entró, y tú lo puedes buscar, eso está en internet, es público, tú te metes al internet y lo buscas, y él hizo el pacto jesuita: mataremos, exterminaremos, estrangularemos, violaremos, quemaremos a todo aquel que se oponga a nuestra doctrina, a todo aquel que se oponga a lo que nosotros enseñamos, le vamos a cortar la cabeza. Lo hizo Jorge Mario Bergoglio, o sea, el que está ahorita como papa. Él es jesuita, no es secreto, tú puedes entrar al internet, búscalo. Si no sabes cómo, pregúntale a tu niño de 3 años, él te mete ahí al Google y vas a encontrar lo que te estamos diciendo, todo eso, ahí está. Busca el pacto jesuita, busca si Jorge Bergoglio es jesuita o no lo es, y ahí vas a encontrar que sí lo es. Entonces, un hombre que hizo un pacto para destruir a todo el cristiano, dime dónde está lo bueno de ellos, dime dónde está lo bueno que ellos van a hacer. Entonces, todo esto tiene que ser por revelación. Dios llega a nosotros por revelación. ¿Dónde vamos a encontrar la revelación? El intelectualismo nos ciega, nos cierra. La palabra de Dios está escrita en tiene 5 llaves de interpretación bíblica, amado hermano mío. Las 5 llaves de interpretación bíblica, ¿cuántos lo saben? Número 1, textual. Tú vienes y lees el texto nada más, pero a veces se salen fuera del contexto. Número 1, textual. Número 2, natural. Número 3, gramatical. Número 4, profético. Y número 5, apostolado, la llave del apostolado, que es la guianza del Espíritu Santo. Son 5 fases en las cuales tú tienes que entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente se lee como los niños que vienes a que te lean la Biblia. No, yo me recuerdo cuando mi niña estaba más pequeñita, mi nieta, y le leíamos los libritos. Ahora ella viene y nos cuenta a nosotros. Pero eso es para cuando los niños solamente vas a la iglesia tradicional, les leen la Biblia y se van conformes. ¿Entró dónde? Aquí. Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Lo que tienen es una enseñanza en sus cabezas, pero están huecos en sus corazones. Una persona que tiene la enseñanza en su cabeza, amado hermano mío, nunca hace cambios en su vida. Sigue siendo la misma persona anterior, sigue comiendo igual, sigue durmiendo igual, hasta sigue renqueando igual. En otras palabras, no hay cambios en su vida. Una persona que llega y es revelado al reino, es introducido al reino de Dios, inmediatamente empieza a hacer cambios. Hay cambios en su corazón, le duele hablar como habla, le duele ser como es, le duele tratar a su cónyuge como lo trata. Hay cambios en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque no solamente es una enseñanza, sino es una vivencia en el corazón de la persona. Por eso es tan importante que se ha revelado a nosotros el reino de Dios. Cristo habló, decíamos, más de 150 veces acerca del reino. Habló solamente 2 o 3 veces acerca de la palabra iglesia. La palabra reino, te voy a decir, esto te interesa a ti apuntarlo, los que tomas nota. Nuevamente, entre la iglesia tradicional y la iglesia de reino, la gente de iglesia quiere que las cosas pasen. La gente de reino hace que las cosas pasen. La palabra reino significa estar, lo habíamos dicho la semana pasada, sujeto bajo las órdenes del rey. En otras palabras, nosotros tenemos que estar sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que algo no es bueno, nosotros no lo podemos hacer. Decíamos la semana pasada, ¿cómo entonces nosotros, amados, decimos, pero es que la Biblia no dice que no hay que tomar, pastor? Es más, Dios hizo el vino. Sí, Dios lo hizo. Pero dice, todo aquel que destruye el templo de Dios, también Dios lo destruirá a él. Entonces tenemos que cuidar lo que es de Dios, porque aún nuestros cuerpos no son de nosotros. Tú dices, al cabo es mi vida. No, no es tu vida, la tienes prestada. Amén. Y le pertenece a Dios. La palabra reino significa basileia, de la palabra griega, que quiere decir poder y autoridad. La palabra reino significa territorio sometido a las leyes de un gobierno. Pon atención, porque todo esto es en lo espiritual. Te lo voy a decir en lo natural para que lo puedas sostener en lo espiritual. Significa la palabra reino gobierno, territorio, leyes. Eso es lo que significa el reino. La palabra gobierno significa entidad que hace cumplir las leyes de un reino. Entidad. ¿Qué significa reino? Poder y autoridad. ¿Qué te dio a ti el Señor Jesucristo? Poder y autoridad. Entonces el poder y la autoridad hace que se cumplan las leyes de un reino.
¿Quién tiene el poder y la autoridad? Usted, el reino de Dios está en vosotros. Entonces, ¿quién tiene que hacer que se cumplan la ley y la autoridad? Usted. Entonces, ¿por qué permite que la gente siga viviendo como está viviendo? En depresión, en enfermedad, bueno, viven de todo y viven mal. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo un impacto, no estamos orando, no estamos imponiendo manos. Amado hermano mío, van con un enfermo, le dices que estoy enfermo, le dices, ve al doctor, te voy a mandar, le mandas hasta globos y le llevas flores porque está enfermo. No, hermano mío, ve con la autoridad que Dios te ha dado, impon la mano en la persona y dile lo que dice la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús, declaro sobre tu vida sanidad. Esta enfermedad, dice la palabra de Dios, fuera de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué le llevas flores? No, llévale sanidad, llévale la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. No lo estoy diciendo yo, esto no es para animarte, esto es para animarte a que lo hagas solamente, porque dice la Escritura, y en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces dice, restaurarán a los quebrantados de corazón, porque a la gente que está en depresión solamente le dices, ay, pobrecito de ti, no te preocupes, todo va a estar bien, mira, Dios te va a ayudar. No, amado hermano mío, ora por esa persona, libértala de la opresión satánica que está sobre su vida. Libértalos, hermano, porque en ti está el poder y la autoridad que Dios te ha dado del reino de Dios. Alabado sea el Señor. El gobierno es normalmente la autoridad que dirige, controla y administra las leyes del reino de Dios, el cual consiste en la conducción general o ejercicio del poder que es el Estado, el gobierno. Te lo estoy diciendo en lo natural para que lo entiendas. El gobierno se divide en tres partes principales. Los que saben de política entienden esto. Se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora pon atención, intelectuales, pon atención. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Dónde encontramos esto en el reino de Dios? Pon atención quienes juegan este papel. El gobierno se divide de tres partes fundamentales de la Constitución. ¿Cuál es la Constitución nuestra? Esta es nuestra Constitución. ¿Cuál es el estado de nuestro país? La ciudadanía, el reino de Dios. Entonces tenemos un reino, tenemos un estado, tenemos un gobierno y aquí está la Constitución. Amén. Continuamos entonces. La Constitución, que es la Biblia, describe tres ramas del gobierno que son iguales entre ellas mismas. El poder legislativo. ¿Quiénes conforman el poder legislativo? Los jueces. ¿Quién es el juez? Dios. Dios Padre. Dice que está sentado en el trono el juez que va a juzgar. Dios Padre. Ok, ahí tenemos ya el poder legislativo. Dios, el poder ejecutivo. ¿Qué es el poder ejecutivo? El que hace que funcionen las leyes que ejercieron los jueces, los legisladores. Entonces el poder ejecutivo es el presidente, diputados y senadores, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son el gobierno. Aleluya, gloria sea al Señor. Y número 3, el poder judicial. Son los magistrados. ¿Quién crees tú que es el poder judicial? El diablo. Satanás. Satanás está dentro de lo que es el gobierno de Dios. El diablo, amado hermano mío, juega una parte fundamental, esencial en lo que es el reino de Dios. Porque Papá Dios dice que ellos todo lo perdonan. Ellos hacen las leyes, ellos se comunican. El poder ejecutivo es el que tiene relación entre el pueblo, comunica las leyes, dice todo lo que está mal, hacen la constitución, lo hacen todo para que el pueblo sepa cómo defenderse y cómo no caer en un ticket. Usted quiere manejar un carro, usted estudia la constitución del DMV, Departamento de Motores y Vehículos, del DOT, que es Departamento de Transportación. Entonces usted lo lee, lo estudia y usted está sabiendo ya cómo usted no puede tener un ticket. Entonces usted sabe cómo no puede tener un ticket. Entonces la palabra de Dios dice que todo pecado es... La paga del pecado es muerte. Entonces aquí Dios le dice cómo puede tener vida y vida eterna. ¿Lo ve? Entonces, pero usted necesita saber primeramente lo que es el reino de Dios, porque si no conoce el reino de Dios, entonces no vamos a poder nosotros ejercer el poder y la autoridad. Para ejercer el poder y la autoridad necesitamos conocerlo. El poder legislativo
Dios, digamos, ya que terminamos en lo que son los magistrados, que es precisamente el mismísimo diablo. El poder legislativo, Dios se encarga de crear las leyes y aprobarlas. ¿Cuáles son las leyes? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son la ley que quedó en el Antiguo Testamento. Recuérdate, en el Antiguo Testamento, por eso dice la gente, bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la ley sacerdotal, de la cual hablábamos temprano, quedó abolida. La ley ceremonial, donde venían con el incienso, la mirra, el pectoral, esa que decía santidad a Jehová y todo eso, el urim, el turín, todo eso quedó abolido. Ley ceremonial, ley sacerdotal quedaron abolidas, pero la ley de los 10 mandamientos no era una ley ceremonial ni sacerdotal, era una ley moral, la cual todavía sigue en vigencia hoy en día, no solamente en el reino de los cielos, sino aún en la tierra terrenalmente. ¿Qué sucede cuando alguien mata a alguien? Lo encarcelan. ¿Qué sucede cuando alguien viola a alguien? Lo encarcelan. ¿Qué sucede cuando alguien viola o roba? Lo encarcelan. Entonces, ¿pasó la ley o no pasó? No, porque eso es una ley moral que sigue en vigencia. Entonces, Papá Dios es el que se encargó de describir y describir lo que son las leyes y los mandamientos. Es el poder legislativo, es el que hace las leyes, los legisladores. El poder ejecutivo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo se encargan de establecer las leyes creadas, impuestas por el poder legislativo, o sea, por Dios. El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo se encargan de que esto se lleve a cabo, de tener relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, y tienen de cobrar los impuestos, el poder legislativo, y detienen el país conforme al reino, conforme al gobierno que los está dirigiendo. Esto se establece en Juan 5:19. Respondió Jesús diciéndoles: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada sino primero lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hará igualmente. Por último, el poder judicial. Ya miramos el poder legislativo, el que hace las leyes, el poder ejecutivo, el que se encarga de poner las leyes creadas entre el pueblo y el gobierno, y el poder judicial, que es el diablo, se encarga de los juicios y de las leyes, y que de las leyes sean cumplidas por los ciudadanos, y encarcela y enjuicia a todos los criminales. Primera de Juan 5:19. Sabemos que todos somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿te estás dando cuenta cómo estamos hablando del poder judicial terrenal, que toma parte y efecto solamente en todo lo que está reflejado en el poder espiritual? Porque si no hubiera leyes, no habría pecado. Si no hubiera leyes, usted podría matar, robar, asesinar, y nadie le haría nada, porque no hay una ley. Por lo tanto, fue necesario que Dios instituyó las leyes, hizo una constitución y nos libró del pecado, la muerte. Y con esta palabra, la constitución del cielo nos ha dado poder y autoridad fuera todo demonio. Alabado sea el nombre de Dios. Pero es por eso que es necesario conocerlo. Una vez que lo hemos conocido, volvemos nuevamente a Segunda de Reyes, donde ya conociendo lo que es el reino, volvemos nuevamente a leer la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 4:8. Y aconteció que también un día pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer importante. Describimos que la mujer es la iglesia. Entonces dice que buscaba insistentemente al profeta, al Espíritu de Dios. El testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19:10, dice que el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de la profecía. Con eso te dejo. Tenemos que buscar insistentemente al Espíritu de Dios. Tenemos que entender que si no podemos entender una palabra, una parábola de la Biblia, es porque estamos cegados, velados. Si tú no puedes entender que en esta legislación es la que te otorga el poder y la autoridad, en un velamiento de lo que es la revelación del reino de Dios, y no puedes ejercer ni en tu casa, ni fuera, ni en tu trabajo, lo que es el poder y la autoridad. El poder y la autoridad no quiere decir que vamos a mandar. El poder y la autoridad quiere decir que vamos a echar fuera a todo demonio, de depresión, de enfermedad, de pobreza. Todo eso dice la palabra de Dios: echarlo fuera. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera todo demonio. En los enfermos impondrán las manos, y si los enfermos estuvieran enfermos, sanarán. Dice: sus pecados les serán
date cuenta hasta dónde llega el poder y la autoridad que Dios ha dejado a su pueblo. Por lo tanto, es necesario que, como dice la Escritura, le busquemos insistentemente. ¿De qué otra manera? Si, como dice ahí, oyendo, oyen y no entienden, no perciben. Viendo, ven y no entienden. Les dice el Señor Jesucristo, si no entiendes esta parábola, ¿cómo podrás entender el reino de Dios? Si no entiendes esta parábola, ¿cómo podrás entender el reino de Dios? La palabra del reino de Dios dice que habrá y se levantarán muchos falsos profetas. Se levantarán muchos falsos. Ahora, la buena nueva es que si se levantan falsos profetas, quiere decir que hay verdaderos profetas de Dios. Si se levantan falsos profetas, hay verdaderos profetas de Dios. Si se levantan falsos pastores, hay verdaderos pastores. Si hay muchos falsos hermanos, hay verdaderos hermanos. Así es de que no todo está perdido. Aún tenemos mucho que caminar en el Señor. Aún tenemos mucho que aprender de Dios, pero sobre todas las cosas, aún tenemos mucho que practicar el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios consiste más, amado hermano mío, dice, porque mejor es dar que recibir. Amén. La cosecha está lista. Las almas están ansiosas de saber de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Nos decimos embajadores del reino de Dios y no lo sacamos ni siquiera de la casa. Creo que cuando salimos a pasear, aun cuando vamos a la mall, nos lo echamos a la bolsa, porque entras a la mall y te empieza a doler a ti la cabeza. En vez de que tú afectaras el ambiente y el ambiente cambiara, tú eres afectado por el ambiente que ahí hay. Los hijos del reino son transformadores de las atmósferas, hermano. Por lo tanto, empieza a practicar. Mira, no vuelvas a dejar, más, hasta el hermano cuando te llame, la hermana cuando te llame, antes de que cuelgues, dígale, hermano, déjeme orar por usted. Y ore, dice la palabra, orar los unos por los otros. Practica la palabra de Dios. La palabra de Dios no se hizo para ser leída, sino para ser practicada. Si tú solamente lees la palabra de Dios, nunca vas a poder mirar los milagros de Dios. Nunca vas a poder alcanzar las almas que están sedientas por escuchar la palabra de Dios. Tú posiblemente dices, ay, pero es que yo los invito y no quieren. Entonces algo tienes que estar haciendo que no está bien hecho. Algo estás haciendo que no están mirando. Posiblemente no estás haciendo algo mejor que lo que hacen los demás. Pero yo te digo hoy, empieza a practicar lo que el reino de Dios te ofrece. Empieza a practicar lo que la palabra de Dios te ofrece. Dice la palabra del Señor, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hoy desata bendiciones. Ponte de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es el día donde tienes que empezar a desatar bendiciones, amado hermano mío, sobre tu familia, sobre tu propio cuerpo. Si tú has perdido tu fe, si tú has estado desviado, amado hermano mío, si no entiendes lo que está pasando, es tiempo de que empieces a desatar bendiciones sobre tu vida. Es tiempo de que empieces a desatar bendiciones sobre tu familia. Es tiempo, amado, de que empieces a creer lo que Dios está haciendo en tu vida. Es tiempo de que tú le empieces a decir, Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero entrar, quiero pertenecer a la gente de reino, quiero entender lo que es el reino de Dios y su justicia, porque la palabra de Dios, eso es lo primero que te manda. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. ¿Por qué no cierras?